por los chicos que faltaron. Entonces, estamos buscando, repito un poco, la ecuación de un ejercicio que se pidió en el parcial, que es la ecuación de una parábola que tiene vértice en menos 1, 1, me dieron 2 puntos por donde pasa, que son el menos 3, 0 y el 1, 0. Por las características que tiene la curva parábola, si pasa por estos 2 puntos, que son simétricos respecto de una recta que pasa por el vértice, me está diciendo que la parábola tiene que ser de eje paralelo al I. Entonces, las parábolas de eje paralelo al I tienen esta expresión. X menos alfa cuadrado igual a 4c por I menos beta. Alfa y beta los conozco porque me lo dieron en el enunciado. Y ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta encontrar el valor de C. ¿Qué hago para encontrar el valor de C? Bueno, para encontrar el valor de C, voy a usar el concepto de que un punto que está en la parábola satisface la ecuación de la parábola. Y al revés, todo punto que satisface la ecuación está en la parábola. A nosotros nos dieron 2 puntos que están en la parábola. Entonces, cualquiera de ellos, reemplazándolos acá, me van a permitir encontrar el valor de C. Porque acá la única incógnita que me falta completar para tener la ecuación es C. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Pueden hablar o pueden escribir por chat, como les guste más. Entonces, para encontrar el valor de C, reemplazo alguno de los puntos y encuentro C. Bueno, la X, por ejemplo, si uso el punto P1, la X vale menos 3 y la Y vale 0. Entonces, menos 3 más 1 al cuadrado tiene que ser igual a 4C por I, que vale 0, menos 1. Esta igualdad se tiene que dar. Bueno, menos 3 más 1 es menos 2, al cuadrado da 4. ¿Está bien? Menos 3 más 1 es 2. Voy a escribir todos los pasos. 2 al cuadrado. Igual a 4C por 0 menos 1 es menos 1. O sea que les ha quedado que 4 es igual a 4C por menos 1. O sea que 4 es igual a menos 4 por C. Y de ahí despejan C. Por lo tanto, C vale 4 dividido menos 4 menos 1. Alguno podrá dudar, ¿qué hubiera pasado si en lugar de usar el punto P1 usábamos el punto P2? Si usaba el punto P2, la X vale 1 y la Y vale 0. Entonces me vengo acá y me queda 1 más 1 al cuadrado igual a 4C por 0 menos 1. Y entonces se dan cuenta que les queda 2 al cuadrado igual a 4C por menos 1. Es decir, 4 es exactamente lo mismo. Haber usado el punto P1 que el punto P2. Cualquiera, el que usen, C da menos 1. Cualquiera de los dos nos obliga a que C valga menos 1. ¿Cómo lo encontré eso? Reemplazando el punto P1 en la ecuación, me resulta que C es menos 1. Si usara el punto P2, como miré recién, también me da C menos 1. ¿Para qué quiero encontrar C? Bueno, para completar la ecuación que estoy buscando. Entonces me va a quedar X más 1 al cuadrado igual a 4 por menos 1 por I menos 1. Esa es la ecuación buscada. Bueno, 4 por menos 1 ya directamente escribo menos 4. Entonces la ecuación es X más 1 al cuadrado igual a menos 4 por I menos 1. Muy bien, ahí tenemos la ecuación. Después me decía que encontrar el foco. ¿Bien? La
parábola, groseramente va a ser una cosa así. ¿Bien? Entonces, acuérdense que el foco siempre está adentro de la parábola. Entonces, ¿a cuánto está del vértice? Está a 1 para adentro. ¿Bien? Entonces, a las coordenadas del vértice le voy a tener que sumar C, que es negativo, entonces me voy a venir para abajo. Bien, acuérdense que este punto es el -1, 1. ¿Dónde va a estar el foco? Bueno, entonces, acá ya tenemos, esto lo voy a borrar por problemas de espacio. Hemos encontrado x más 1 al cuadrado igual a -4 y -1. Esta es la ecuación. Y C es -1. Por lo tanto, yo tengo que del vértice bajar ¿cuánto? 1. Esto es 1. Acá me va a quedar el foco. El foco va a quedar acá. Porque este pedacito es C. Es decir, el foco va a ser de coordenadas. Está en la misma abscisa que el vértice. Y después a 1 le voy a tener que restar -1. ¿Por qué restar? Porque si es negativo. Es decir, que el foco es el punto -1, 0. ¿Qué pasa con la directriz? La directriz va del otro lado donde vive el vértice. ¿Bien? La directriz es una recta perpendicular al eje de la parábola y al eje Y en este caso, porque piensen que la parábola es una recta paralela al eje Y, y entonces va a estar hacia el otro lado, en cuanto a C. Una recta paralela, entonces perpendicular al eje Y, paralela al eje X, por lo tanto, si es perpendicular al eje Y, es perpendicular al eje de la parábola, y como el eje de la parábola es paralelo al eje Y, la directriz es paralela al eje X. Esta sería la directriz. Y entonces, ¿qué pasa? Una recta paralela al eje X es Y igual constante. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la directriz? La directriz va a ser Y igual, tengo que escribir la ecuación de esta recta. Si acá tienen 1 como punto de referencia y tienen que ir para arriba, ¿en cuánto van? En C también. Pero el C es valor absoluto en ambos casos, ¿no? Entonces van para arriba en C. Y C vale -1, entonces va a ser 1 más 1. Es decir, la directriz es Y igual a 2. Para todos y para la persona que preguntó. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra duda hay? ¿Pueden hablar? Pueden, lo que les resulte más cómodo. Si hablan, les digo la verdad, para mí es más cómodo, porque si no yo me tengo que... Veo desde donde estoy parada para escribir. A ver, ¿qué otra duda tienen? Por ejemplo, ¿cómo andan en ecuaciones de las rectas, rectas paralelas, rectas perpendiculares?
intersección de recta y parábola, ecuaciones de circunferencia, completar cuadrados para llevar a una ecuación a la forma normal. Vayan pensando en eso. Me voy a buscar un vaso de agua porque no sé qué me pasó. Bien. ¿Qué dudas estamos teniendo? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para encontrar una recta paralela a otra? ¿Qué es lo que tienen que tener dos rectas paralelas? La misma pendiente. Muy bien. ¿Y dónde ven la pendiente de una recta? ¿Dónde ven ustedes en la ecuación de una recta la pendiente? Por ejemplo, si las rectas son paralelas a los ejes, las rectas son x igual constante o y igual constante, cuyo caso es fácil saber si las rectas son paralelas entre sí, ¿no es cierto? Si las rectas son paralelas a los ejes, es fácil darse cuenta si ellas son paralelas. Ambas tendrían que ser de la forma x igual a una constante o y igual a una constante. En ese caso serían paralelas, ¿no? Es el caso más elemental. Por ejemplo, yo tengo x igual a 3 y otra recta que sea 3 y igual a 2. Estas rectas no son paralelas, porque esta recta x igual a 3 quiere decir 1, 2, 3, y de ahí no me dicen nada, es esta recta. Esta recta, caramba, es paralela al eje Y. Esta recta es lo mismo que tener Y igual 2/3. Y igual 2/3, tenemos los ejes, eje X, eje Y igual 2/3 será por acá, digamos. Entonces, esta es la recta Y igual 2/3. Obviamente que estas rectas no son paralelas. Una, esta es X igual a 3, esta es Y igual 2/3. ¿Bien? Ahora, una recta paralela a esta podría ser X igual a menos 3. O otra podría ser X igual a 0. Otra podría ser X igual a menos 1. ¿Bien? Entonces, todas estas rectas X igual a alguna constante son paralelas a X igual a 3. X igual a 0 es el propio eje X. Esto es X igual 0. X igual a menos 3, bueno, estará por acá. X igual menos 1 estará por acá.
los ejes son estos. Rectas paralelas a y igual a una constante va a ser y igual a otra constante. Por ejemplo, y igual a 7. Si acá está el número 7, acá tendríamos y igual a 7. Bien, igual menos 2, por ejemplo. Pretende ser esto igual menos 2. Entonces, las rectas paralelas a los ejes son x igual a una constante, y igual a una constante. Ahora, si las rectas no son paralelas a los ejes, es decir, no estoy en un caso como este, ni en un caso como este, la ecuación que ellas verifican son, en su forma explícita, es y igual mx más e más b. Donde m es la pendiente de la recta. Y b es lo que se llama la ordenada al origen. Eso lo que está significando desde el punto de vista geométrico supongamos que esta es la recta R, entonces esta recta R está determinada por esta ecuación. Este angulito que tenemos acá, que forma la recta con el eje X, es alfa. ¿Y alfa qué es? La tangente de alfa es m. El número tangente de alfa, tangente del ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X, es lo que se llama pendiente de la recta. Es el m que figura acá. Entonces, si a mí me dan una ecuación, esa se llama ecuación explícita, igual a 4x más 5, por ejemplo, esta es la ecuación explícita de una recta cuya pendiente m vale 4 y cuya el valor de b, u ordenada al origen, vale 5. Entonces, si nosotros hacemos una tablita para representar esta recta, hacemos una tabla XY. Y damos distintos valores a X y obtendremos los correspondientes para Y. Todo punto que está en la recta tiene que verificar la ecuación. Y todo punto que verifica la ecuación está en la recta. Eso es lo que significa la ecuación de una recta en particular. Es una expresión analítica con valores de X e Y que verifican una determinada igualdad. Por eso se llama ecuación. Entonces, los valores de X y de Y que satisfagan esta igualdad son aquellos que están en la recta. Entonces, si X vale 0, la cuenta sería 4 por 0 más 5. Es decir, que esto me da 5. ¿Qué está significando esto? Que el punto 0,5 está en la recta. Por eso es que el 5 se llama ordenada al origen. Porque es la ordenada del punto cuya abscisa vale 0.
Fíjense que en el sistema de coordenadas, este es el origen de coordenadas, y entonces es la ordenada 5, 1, 2, 3, 4, 5, acá van a tener el punto donde la recta corta al eje Y. Entonces es la ordenada que está a 5 del origen. Es lo que aparece acá. Y es que si a X vale 0, le da el punto 0, 5. Este es un punto que está en la recta. Un punto H de coordenadas 0, 5. Este punto es el que está en la recta. Para poder determinar una recta, alcanza con 2 puntos. Y nosotros conocemos 2 puntos de la recta, la conocemos toda. Es uno de los axiomas de Euclides. Por 2 puntos pasa una única recta. Entonces alcanza con que le demos a X otro valor, lo juguemos adentro de esta ecuación, y el resultado de Y me va a dar un punto de coordenadas XY. Si X vale 1, por ejemplo, le damos normalmente valores fáciles, 4 por 1 más 5, entonces 4 por 1, 4, más 5, 9. El punto 1, 9. Para X igual a 1, Y vale 9. Entonces acá estamos en 5, 6, 7, 8, 9. Para 1, 9. Acá tenemos otro punto que está en la recta, que es el punto 1, 9. ¿Bien? Entonces la recta pasa por estos 2 puntos. Y los unimos mediante una línea recta. ¿Bien? Por ejemplo, para X igual menos 2, vamos a ver qué nos da. Si X vale menos 2, simplemente para verificar algo más. 4 por menos 2 más 5. 4 por menos 2 es menos 8, más 5, 3. Entonces, para X menos 2, el punto nos da 3. ¿Está bien? Este es un punto M, por ejemplo, de coordenadas menos 2, 3. Entonces, la recta pasa por estos 2, 3 puntos, y así se imaginan que yo podría, este es el H, este es el M, podría seguir dando valores a X y obtener los de Y. No voy a terminar nunca, porque la recta es infinita. Ahora, lo que me importa es decirles que este ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X, este angulito que tienen acá es el que se llama alfa. ¿Dónde? Ah, no, original. No te oí. Alfa es tal que la tangente de alfa vale 4. Este es el ángulo alfa. La tangente de alfa es el valor de M. ¿A qué se llama ángulo entre la recta y el eje? Es el ángulo que tiene que recorrer el eje hasta tocar la recta. ¿Está bien? No es el menor ni el mayor. En este caso, alfa es esto. Es el ángulo que tendría que recorrer el eje hasta tocar la recta. ¿Alguien hizo alguna pregunta y yo no escuché bien qué me preguntó? ¿Puede repetir? ¿Me escucha? Sí. Ahí en el punto menos 2 hay un signo mal puesto, es menos 3 el resultado. A ver. Menos 8, sí. Más 5 es menos 3. Menos 2, menos 8, más 5, menos 3. Tenés razón. Sí, aparte dibujé acá arriba, ¿no? Cualquier cosa dice. Para menos 2 de X, para menos 2 de X, menos 3. Dibujé otro punto. Dibujé el 2, qué sé yo. No sé qué dibujé. Bueno, gracias por corregirme. Este es el punto M.
Bien. Dibujé el que vale 2, la I. ¿Está bien? Dibujé uno que valía 2 la I. Bueno, no importa. Este es el que tendría que haber dibujado. Bueno. Entonces, supongamos que me piden que encuentre una recta paralela a esta. Ustedes saben que si esta es la recta, una recta paralela tiene que formar el mismo ángulo con el eje de las X. Porque dos rectas son paralelas si con respecto a una dada forman el mismo ángulo. Entonces una recta podría ser esta. Es decir, que este ángulo tiene que repetirse acá. Esa podría ser una, otra podría ser esta, siempre que este ángulo se repita. Entonces, para estas rectas, que son distintas a la anterior, pero sean paralelas a ella, lo que ya sabemos que la pendiente tiene que ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser la ordenada al origen. Es decir, una recta paralela a la que me dieron, salvo que sea la misma, va a tener una ecuación distinta. Lo único que sabemos es que el m va a tener que ser 4, es decir, vamos a tener que encontrar i igual 4x más otro b. Bueno, ¿de qué va a depender ese b? Del punto por donde le pidamos que esta recta pase. Entonces, esta recta, si no es la misma, la ordenada al origen va a ser distinta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dar alguna condición para que nosotros podamos encontrar quién es ese b. Entonces, supongamos que me dice, me dieron esta recta por esta ecuación y me dicen, haya una recta paralela a la dada, pero que pase por una recta paralela a R, no es muy original, pero pongamos así, paralela a R, R está determinada por esta ecuación, que pase por cinco siete. Que pase por 5, 7. Entonces, ya sabemos que como tiene que ser paralela, va a tener que ser I igual 4x más algo. ¿Cómo hago para determinar ese algo, ese b, usando que 5, 7 está en la recta? ¿Por qué? Bueno, porque así es el problemita que planteé. Entonces, en lugar de i pongo 7, en lugar de x pongo 5, más b, y ahora no me voy a equivocar en hacer la cuenta, ¿no? 4 por 5 es 20, entonces 7 es igual a 20 más b. Y de ahí despejamos b. Entonces b es 7 menos 20, esto nos da menos 13. Entonces ya tengo todo para escribir esta ecuación. ¿La ecuación de quién? De una recta paralela a R que pase por 5, 7. Es decir, la ecuación buscada va a ser I igual 4x menos 13. Esa es la ecuación. Entonces, es una recta paralela a esta que pasa por el punto 5, 7. Ustedes dibujen el punto 5, 7. Entonces, más o menos esto es 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tiene que ser una recta paralela a esta. Más o menos esta sería la recta paralela a esta y que pase por acá. Se supone, si hacen las cosas bien, esto tendría que ser menos 13.
Bien. Entonces, una recta paralela a otra tiene que tener igual pendiente. ¿Se entiende eso? No sé qué hay en el chat un poco más arriba. ¿En qué tengo que mirar? Porque no vi. A ver, acá qué me dice el chico. Hallar una perpendicular. Hallar una recta paralela. Ay, perdió. No veo. A ver. Sí veo que es el inicio de esto. Hoy tiene muchas partes, pareciera. No quiero mover la cámara. Me deja mover despacito. Me paso. Siempre. Hallar la ecuación explícita de la recta R que tiene pendiente. Ahí me fui. Caramba. Se me va a ir la cámara ahora, para que yo pueda leer. Que tiene pendiente menos 5 doceavos y pasa por 9,6. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estuve haciendo. Vamos a... que tiene pendiente menos 5 doceavos y pasa por el punto 9,6. Corre la cámara. Esto sería la parte A. Después la parte B dice: hallar una paralela. Ahí se me va. Ay, Dios. ¿Dónde está eso? Se me fue el diablo en lo que estaba leyendo. A ver. Hallar una paralela que pase por menos 5, 1. Sí. Hallar una, pero caramba, una perpendicular que pase por menos 8,4. Bien. Vamos a poner esto en orden. Si los pueden dictar, es mejor, porque si no yo no me resulta cómodo mirar el... Si el chico que hace la pregunta no tiene micrófono, que algún compañero me lo dicte, que tenga micrófono, así es más cómodo.
Bueno, lo primero es encontrar la ecuación de esta recta. Bueno, supongamos que la recta se llama L. Y igual mx más b es lo que hay que llenar. Entonces, el m ya lo tengo dado. Y igual a menos 5 doceavos de x más b. Entonces, estoy resolviendo la parte A. Como tiene que pasar por 9,6, es similar a lo que hicimos hace un momentito. La x, si yo acá pongo x igual a 9, acá la y tiene que valer 6, porque este punto pertenece a la recta. Entonces, 6 debe ser igual a menos 5, 12 por 9 más b. ¿Por qué? Porque el punto P está, dicen, en esta recta. Esa recta conocemos la pendiente y tenemos que determinar cuánto vale b. Por lo tanto, hay que hacer la cuenta para encontrar a b. Es decir, que 6 es igual a menos 5. Acuérdense que 12 es divisible por 3 y 9 también. O sea que acá yo podría poner 3 sobre 4. Simplifico por 3, ¿no? A 3 y a 4. Más b. O sea que esto nos queda 15 cuartos. Entonces b, antes de b vamos a escribir todo. 6 es igual a menos 15 cuartos más b. Y vamos a despejar b. Por lo tanto, el menos 15 cuartos pasa sumando. B es igual a 6 más 15 cuartos. Sumamos esto, sacando como un denominador 4. 4 por 6, 24. 4, 24 más 15. O sea que esto nos da 4 y 5, 9, 39 cuartos. Si no me equivoqué en las cuentas, vamos a revisar. Si x vale, acá vale 9, tengo que poner 9. Y la y vale 6. Entonces 6 es igual a menos, simplificando, menos 5 cuartos por 3 más b. 5 cuartos por 3 es menos 15 cuartos más b. Entonces, despejo b, lo que está restando pasa sumando, o sea que va a ser, tengo que sumar el 6 con el 15 cuartos, como un denominador 4. 6 por 4, 24, más 15, 39 cuartos. Ese es el valor de b. Luego, la ecuación buscada es y igual menos 5 doceavos de x más 39 cuartos. Esa es la ecuación. Bien. Ahora dice, parte B. Hallar una paralela a esta recta, pero que pase por menos 5, 1. Por lo tanto, si es la recta que me piden en B es paralela a esta que está acá, a la que hemos ya encontrado en A, supongamos que esta recta se llama R, la que estoy buscando la ecuación para R, pero me dicen que R es paralela a L. Por lo tanto, la pendiente de R es igual a la pendiente de L. O sea que sabemos que I tiene que ser igual a menos 5 doceavos de X más otro B. Ahora, ¿quién es el B en este caso? ¿Cómo hago para encontrar el B? Usando el dato que el punto menos 5, 1 está en la recta R. O sea que tengo que usar que Q está en R.
que Q esté en R quiere decir que las coordenadas de Q cumplen la ecuación. Entonces, I es igual a menos 5 doceavos, Q ¿quién es? Menos 5, 1. Es decir, 1 es igual a menos 5 por menos 5, que es el valor de X más B. Entonces, en lugar de X, pongo menos 5. En lugar de Y, pongo 1, y de ahí voy a poder encontrar el valor de B. Parecido a lo que hicimos hace un momentito. Entonces, de acá, vamos a tener que hacer esta cuenta, me va a quedar que 1, 5 por 5, 25, sobre 12, más B. Para el B de la ecuación R paralela a L, ¿no? Entonces, el B de acá, el 25,12 pasa al primer miembro y nos va a quedar que B es igual a 1 menos 25,12. Bien, entonces, como un denominador 12, y va a quedar 12 menos 25 sobre 12. Esto es menos 13 sobre 12. De acá sale que B es menos 13 sobre 12. ¿Está bien? Esto que está acá es 25,12. Si despejo B, B va a ser 1 menos, porque pasa restando, 25 sobre 12. Como un denominador 12, entonces es 12 menos 25, todo dividido 12. 12 menos 25 menos 13 sobre 12. Ya encontramos, entonces, lo que tengo que poner acá. Entonces, no es la ecuación para R paralela a la que obtuve acá, que se llama L, y pasa por el punto Q, es I igual menos 5 doceavos de X menos 13 doceavos. Esa es la ecuación que piden en B. Hasta ahora vamos entendiendo. Hasta ahora vamos entendiendo. A ver, no se ve bien ese cacho de pizarrón. ¿Hasta ahora van entendiendo? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo es C? Una perpendicular que pasa por ahí. ¿Se dan cuenta que si estas dos rectas son paralelas entre sí, si ustedes tienen dos rectas paralelas, dibujemos cualquier, no son estas, pero no importa. Tenemos R y tenemos L. Ellas son paralelas. Quiere decir que este ángulo es el mismo. Bueno, si yo quiero una perpendicular, una que corte a 90 grados R, va a cortar 90 grados L. ¿Está bien? Es decir, una perpendicular a una de ellas va a ser perpendicular a la otra. Entonces, si este ángulo teóricamente es de 90, este ángulo también es de 90. O sea que da lo mismo que use la primera que encontré o la segunda. Porque si dos rectas son paralelas, una que sea perpendicular a una de ellas va a ser perpendicular a la otra. Por lo cual, en la parte C, o bien puedo usar la ecuación que encontré para L, que es esta, o la ecuación que encontré para R, que es esta. Ambas tienen la misma pendiente. Ahora lo que nosotros necesitamos en C es encontrar una recta que sea perpendicular.
Entonces, si es perpendicular, la pendiente entre las dos rectas tiene que ser tal, si una recta, supongamos que esta recta se llama S, S es perpendicular a R y por lo tanto a R, a L, si S está dada por la ecuación I igual M S más MSX más B S, vamos a poner así, o B1, y la otra R es igual M2 por X más B2. Entonces, estas dos rectas son perpendiculares si M1 por M2 resulta que es menos 1. Dos rectas son perpendiculares si el producto de las pendientes es menos 1. Entonces, yo lo que voy a necesitar para encontrar una perpendicular es encontrar la recta S cuya pendiente sea un valor que multiplicada por la pendiente de la otra me dé menos 1. Es decir, S va a ser una ecuación igual M2 X más B2, vamos a llamarlo así. Ay Dios, está sonando el... Discúlpenme, tengo que atender el teléfono porque me van a enloquecer. ¿Hable? Sí. Estoy en clase, ¿qué pasó? Chau, chau. Entonces, M1 por M2 me tiene que dar menos 1. Entonces, M1 por M2 me tiene que dar menos 1. Entonces, como M1 puedo tomar menos 5,12, tanto acá como de acá. Entonces, menos 5,12 por M2 tiene que ser menos 1. Es decir, fíjense que M2 tiene que ser el inverso de este número con el signo cambiado. Es otra manera de decirlo. M2, entonces, esto que está de este lado pasa multiplicando al otro lado. ¿De qué manera? El 5 pasa dividiendo y el 12 pasa multiplicando. Pero ojo con que tiene signo menos. Es decir, que M2 les ha dado menos por menos más 12 quintos. Fíjense que es el inverso de este número, ¿no es cierto? El inverso de 5 doceavos es 12 cincoavos, pero además el signo, este es negativo y este es positivo. Esa es la pendiente que estamos buscando acá. ¿Está bien? Todavía no terminamos, porque ahora tengo que usar este punto para encontrar B2. Entonces, por ahora, lo que tenemos es I igual a 12 quintos de X más B2. Y ahora, ¿cómo encuentro? Entonces, lo importante es esta parte, ¿no? Que si dos rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes vale menos 1. Esto es lo que estoy usando. La pendiente de una ya la conocíamos, era menos 5 doceavos. Por el M2 que estoy buscando me tiene que dar menos 1. De ahí hay que despejar este número M2. Entonces, este número que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora, si yo veo que es una fracción, puedo hacer así.
Lo que está en el numerador pasa dividiendo, lo que está en el denominador pasa multiplicando. Y ojo que hay que poner el signo. Entonces va a ser menos 1 por menos 12 quintos. Menos por menos da más, entonces da 12 quintos. Ese es el valor de M2. Entonces vengo a venir acá a reemplazar. Igual 12 quintos de X más B2. Y ahora vamos a usar que este punto está en la recta, como vinimos haciendo desde el principio. Entonces, si ese punto está en la recta, esto se lo dejo para que lo terminen, simplemente lo dejo planteado. 4 es igual a 12 quintos por menos 8 más B2. Y de ahí habrá que despejar B2. ¿Bien? Entonces B2 va a ser igual a 4, como todo esto es negativo, pasa con signo más, 12 por 8 sobre 5. Acá hacen la cuenta, 5 por 4, 20, más esto, ahí va a dar B2, y lo reemplazan acá y encuentran la ecuación de S. ¿Entendido? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No sé si me entendieron. Entonces, si las rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Si las rectas son perpendiculares, el producto de las pendientes tiene que valer menos 1. Eso es lo importante. Bien. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, ¿les parece que encontremos la intersección de una recta con una parábola? Por ejemplo. O de una circunferencia con una parábola, no sé qué es lo que quieren. Bueno, circunferencia con recta. Muy bien. Bueno, cuando me dan una circunferencia, la circunferencia puede estar de manera canónica, de ecuación, a eso me refiero. Recuerden que una circunferencia son todos los puntos del plano que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Entonces, la ecuación de una circunferencia con centro C de coordenadas alfa, beta y radio R, que es un número real positivo, es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual r cuadrado. Esto es la ecuación de una circunferencia con centro en C y radio R. Supongamos que esta sea una circunferencia con centro C y radio R. Todos los puntos que están en la circunferencia son tales que la distancia al centro es el radio. Cualquier punto que esté en la circunferencia, su distancia a este tiene que ser el radio. Por definición de cómo es la fórmula de distancia, uno logra esta ecuación.
Esta ecuación es lo que se llama la ecuación normal, canónica o estándar de la circunferencia con centro C y radio R. Obviamente que esto se complica cuando uno desarrolla estos cuadrados, ya la ecuación es más complicada. Ahora, si uno tiene una circunferencia y tiene una recta en el mismo plano, puede ser que ellas se corten o que no se corten. Y si se cortan, podría ser que se corten en un punto, en 2 puntos, a lo sumo, o que no se corten, ¿no es cierto? Es decir, si uno piensa en una recta, por ejemplo, esta se corta en 2 puntos. Podría ser una recta como esta, que se corta en un solo punto, o podría ser una recta como esta, que no se corta. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es lo que nos puede pasar cuando analizamos la intersección de una circunferencia con una recta. La intersección es buscar, como dice en conjunto la palabra, lo que significa la palabra intersección, que son los puntos que están simultáneamente en la recta y en la circunferencia. Entonces vamos a un ejemplo, el más fácil de todos, cuando tenemos la ecuación de la circunferencia de manera canónica. Entonces, supongamos que decimos encontrar la intersección de y igual a 3x más 2, esto es una recta, con la circunferencia cuya ecuación es x al cuadrado más y más 4 igual a 9. Y más 4 al cuadrado igual a 9. A ver si esto se corta, déjenme pensarlo, ¿no? Porque quiero que se corte. Entonces, esto es el punto 0, 4, radio 3. Esta recta para x igual a 0 y vale 2. Y este se lo queda. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema, ustedes ya tienen la y despejada. Entonces, con este valor de y, se pueden meter adentro de acá y encontrar una expresión en x y encontrar los valores de x. Otra situación podría ser despejar la x de acá, en lugar de esa x ponerse acá, desarrollar y encontrar los valores de y. Es exactamente lo mismo. Ya que tengo la y despejada, voy a meterme con y en aquella expresión. Entonces me queda x, digamos, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿no es cierto? Y yo quiero encontrar la intersección de la recta dada por esta ecuación con la circunferencia dada por esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar cualquiera de las variables de la ecuación 1 que están en la primera potencia, ambas, tanto la y como la x, porque es una recta. Con cualquiera de estas variables me voy a meter en la ecuación 2. Ya que la y la tengo despejada, voy a ir con y a la ecuación 2, y me va a quedar x al cuadrado, y en lugar de y voy a escribir 3x más 2, esto va en lugar de la y, más 4, todo al cuadrado igual a 9. Entonces queda x al cuadrado más 3x, 2 más 4 es 6, al cuadrado igual a 9. Acá tengo un binomio elevado al cuadrado. Hay que desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces va a ser 3x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a 9. ¿Bien? Entonces queda x al cuadrado más 3x todo al cuadrado
Acuérdense que el cuadrado se distribuye en la multiplicación. Entonces va a ser 3x por 3x, 9x al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? 2 por 3, 6 por 6. 6 por 6, 36x. 6 por 6, 36. Y igual a 9. Bien. Ahora vamos a llevar todo miembro y sumar los términos semejantes. Tenemos un x al cuadrado más 9x al cuadrado, 10x al cuadrado. Más 36x más 36 menos 9 igual a 0. 36 menos 9 me da 27, ¿no? Contrólenme las cuentas, por favor. 36 menos 9, 26 menos 1 más, porque es 9, 27. Nos ha quedado una ecuación de segundo grado en X. ¿Cómo encontramos los valores de X? ¿Cómo encontramos los valores de X? Usando la fórmula de Bhaskara. ¿Se acuerdan de qué estoy hablando? Si uno tiene ax al cuadrado más bx más c igual a 0, para resolver esta ecuación usamos la fórmula x1, 2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Está bien? Esa es la fórmula que, atribuida a Bhaskara, que da las soluciones de una ecuación de segundo grado. En nuestro caso, A vale 10, B vale 36 y C vale 27. Entonces nos va a quedar x1, 2 igual a menos B, es decir, menos 36 más menos raíz cuadrada de 36 al cuadrado menos 4a que vale 10 por c que vale 27 sobre 2a. Bueno, acá voy a necesitar una calculadora que no la traje, voy a buscarla. Si alguno me va ayudando a hacer estas cuentas, se les agradece. Ay, Dios. Entonces, 36 al cuadrado. Profe, le paso los resultados. Dale. En la raíz queda 1296 menos 1080 sobre Espérate, 20. 1296 es 36 al cuadrado. Sí. Y acá, ¿cuánto es menos 40. 4 por 10 por 27? Vamos por partes, escribiendo por acá. ¿Cuánto es? 40 por 27 es 1080. 1080. Menos 1080. O sea que la cantidad subradical, ¿cuánto te dio? 216. Sí, perfecto. 216. Más menos. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 216? 14.69. Y monedas. Bueno, entonces, espérate un poco. La vamos a indicar de manera exacta porque no es un exacto. Bien. Espérate un poquito. Entonces, acá me quedo. Ya
Gracias. Menos 36 más menos raíz de 216 sobre 20. Ahora, vamos, acuérdense que en matemática, salvo para dibujar, las raíces, esto va a ser un irracional. Entonces, lo que vamos a hacer es factoriar el número 216 y sacar factores afuera de la raíz. 216, obviamente que es divisible por 2. Entonces me da 108, ¿no es cierto? Vuelve a ser divisible por 2. Me da 54. Vuelve a ser divisible por 2. ¿Cuánto es 54 dividido 2? 27. ¿Eh? 27. 27. Muy bien. 27 ya no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Me da 9. Lo vuelvo a dividir por 3. Me da 3. Lo divido por 3. Me da 1. Es decir, que el número 216 es 2 al cubo por 3 al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿para qué eso? Porque entonces el número 216 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 por 3. Porque escribir 2 al cubo es lo mismo que escribir 2 al cuadrado por 2. Escribir 3 al cubo es lo mismo que escribir 3 al cuadrado por 3. Entonces, cuando ustedes deben calcular la raíz cuadrada de esto, va a salir, este 2 al cuadrado sale como 2. Este 3 al cuadrado sale como 3. Pero acá adentro les queda 2 por 3. Es decir, raíz de 6. Por lo tanto, Sería 6 raíz de 6. Resultado. exactamente. Queda menos 36 más menos 2 por 3, que es 6, por raíz de 6, todo dividido 20. Es decir, la raíz de este número es una irracional. Entonces, la máquina les dio, como dijeron en un primer momento, un número con decimales. Pero si ustedes quieren el valor exacto, no tienen que usar la expresión de la máquina, sino ingeniárselas para factoriar. Factoriar, como aprendieron en primer grado, ya los estoy llevando demasiado a algo que no corresponde, sino que si yo en quinto grado, por ahí uno aprendió a factoriar. Entonces, esto es lo mismo que tener menos 36 dividido 20 más menos 6 raíz de 6 dividido 20. Entonces, 36 es divisible por 4, 9 por 4, 36. ¿Está bien? Entonces, esta fracción la voy a dividir por 4, numerador y denominador. Y acá voy a tener que dividir por 2, porque el 20 es divisible por 2, pero no por 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener un x1 es igual. Si divido por 4 esta fracción me da 9 quintos menos 9 quintos. Y acá voy a dividir por 2. Y voy a tomar el signo más de este más menos. Entonces 3 décimos. 3 décimos de raíz de 6. Eso es un x1. Un x2 es, hago lo mismo pero tomo el signo menos, menos 9 quintos, menos 3 décimos, 3 décimos de raíz de 6.
Esos son los valores de X. Vamos a parar acá y ver qué hicimos. Entonces, lo que yo quiero es encontrar los puntos de intersección de la recta con esta circunferencia. De la ecuación de la recta, que ya tengo despejada la y, porque me dieron la ecuación de manera explícita, entonces, en lugar de y, vengo a la ecuación de la circunferencia, y donde dice y, pongo 3x más 2. Acá dentro de este paréntesis que está elevado al cuadrado, hago la suma del 2 con el 4, me da 6. 3x más 6, todo al cuadrado. Desarrollo este binomio al cuadrado, que es esto que está aquí, x cuadrado más ese binomio al cuadrado, igual a 9. Sumamos los términos semejantes, tenemos x al cuadrado más 9x al cuadrado, 10x al cuadrado, 2 por 3, 6, por 6, 36x, 6 al cuadrado es 36, 9. El 9 pasa para acá, al primer miembro me quedó 10x al cuadrado más 36x más 27 igual a 0. Lo que yo estoy buscando es x. Entonces, aplico la fórmula de Bhaskara para resolver esta ecuación, y eso nos llevó a tener que resolver esta expresión. Obtenemos un x1 y x2, que como acá abajo de la cantidad subradical me quedaba 2,16 y nos dimos cuenta que no era una raíz racional, entonces factoriamos el 2,16 y logramos ver que 2,16 era 3 al cubo por 2 al cubo. Sacamos factores fuera de la raíz y nos quedó esta expresión. Entonces, como es un más menos, ¿cómo lo uso? Una vez tengo que sumar y otra vez tengo que restar. Simplificamos esta expresión lo más posible, lo mismo que esta, y nos quedó x1 de esta forma y x2 de esta forma. Terminó ahí, no para nada. Esto es largo. Bien. Entonces, una vez que encontramos x1 y x2, porque recuerden que ustedes lo que tienen que encontrar son los puntos de intersección de una recta con una circunferencia. Los puntos tienen dos coordenadas, una x y otra y. Ya encontramos las x. Lo que me falta es encontrar las y. Con estos valores de x, me meto en la ecuación de la recta. Con esos valores de x, me meto ahora en la ecuación de la recta para encontrar los valores de y que corresponden. No quedarse ahí. Ahí encontraron nada más que los valores de x que se corresponden cuando la recta esta corta esta circunferencia. Ahora le faltan los valores de y. Van a tener un valor y1 cuando la x1 se meta acá y le dé el valor. Entonces va a ser 3 por menos 9 quintos más 3 décimos de raíz de 6. Hay que hacer esa cuenta, más 2. Entonces, esto va a ser 3 por menos 9 quintos es 3 por 9 menos 27 quintos. 3 por 3, 9, más 9 décimos de raíz de 6 más 2. Acá lo único que voy a poder sumar es este 2 con el 27 quintos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es? 2 dicho en quintos son 10 quintos. Menos 27 me da menos 17 quintos más 9 décimos de raíz de 6. Ese es el valor I1. Se dan cuenta que estas cuentas son un asquete, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¿Entendieron lo que hice? El número 2, pensado en quintos, es multiplicar arriba y abajo por 5. Entonces va a ser 10 quintos. Menos 27 quintos me da menos 17 quintos. Así obtuve que hay un punto, y no lo voy a escribir, un punto P1, cuyas coordenadas son el x1, que es este, y el y1, que es este. Ese es un punto de intersección. No escribo porque es largo,
y mi pizarrón es chico. Ahora, vamos a buscar quién es el que se corresponde, el valor de y que se corresponde con x2. Entonces, ¿qué hago? Vengo a la ecuación de la recta, reemplazo el valor de x y así obtendré el valor de y2. Y2 es 3 por x, que x menos 9 quintos menos 3 décimos de raíz de 6 más 2. Entonces hay que hacer esta cuentita. 3 por menos 9, menos 27 quintos. 3 menos 9 quintos de raíz, perdón, décimos de raíz de 6. Todo esto más 2. ¿Está bien? Entonces acá la misma situación. Este es 2, se va a poder sumar con esta expresión. 2 pensado en quintos es 10 quintos menos 27 quintos. Entonces es menos 17 quintos y 2 resulta que es menos 17 quintos menos 9 décimos de raíz de 2. Este es el valor de I2, que se corresponde con el de X2. Entonces, el otro punto de intersección es X2 y 2, donde X2 es esto e Y2 es esto. El otro punto de intersección, el P1, es X1, que es esta expresión, e Y1, que es este número. ¿Está bien? Entonces, ahí se termina el problema. Es largo el problema. Encontrar la intersección de una circunferencia y eso que la ecuación de la circunferencia la dimos en forma normal. Ahora lo que les pido a ustedes es que hagan el dibujo de esta circunferencia con centro en 0, menos 4 y radio 3. ¿Está bien? La circunferencia esta tiene centro en menos 4, ¿dónde estoy? X al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 9 es una circunferencia con centro en 0, menos 4 y radio 3. Entonces, dibujan una circunferencia con centro en 0, menos 4 y radio 3, dibujan esta recta haciendo la tablita y se fijan dónde se cortan. 0, menos 4, vamos a escribir más abajo. Bien, la circunferencia será una cosa así. Bien, radio 3. Dibujan esa circunferencia, dibujan aquella recta. Para x igual a 0 vale 2. Pendiente 3, para x igual a 0 vale 2, para 1 vale 5, más o menos esta recta. Y en lo que han encontrado son estos puntos. Bien, eso con precisión se lo dejo que lo hagan ustedes. Bien. Entonces, lo importante es el método, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa quieren hacer? ¿Qué otra cosa quieren que hagamos?
¿Qué otra cosa estudiaron? Y tienen dudas. Entonces, hoy vimos rectas, rectas paralelas, rectas perpendiculares, algo de parábola, algo de circunferencia. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Pueden hablar. A ver. Desde lejos no veo. Algo de conjuntos. Bueno. ¿Qué tipo de cosa de conjuntos te costó? ¿Hacer operaciones con conjuntos o qué cosa de conjuntos? Operaciones. Bueno. Entonces, lo importante de los conjuntos es saber qué significa un elemento de un conjunto, qué significa la condición de contención y por lo tanto la de igualdad de conjuntos y qué significa algunas operaciones, cómo están definidas las operaciones. Entonces, un conjunto está definido por sus elementos. A veces tenemos, digamos, hay dos maneras clásicas de definir un conjunto, maneras usuales. Dar la lista de los elementos que están adentro del conjunto, eso significa definir el conjunto por extensión, o dar una propiedad que tengan que verificar los elementos que están en ese conjunto. Eso significa definir el conjunto por comprensión. ¿Está bien? Nosotros, por ejemplo, recién trabajamos con rectas y dijimos, bueno, la recta es el conjunto de todos los puntos que cumplen una determinada ecuación. ¿Está bien? Una recta, por ser infinitos sus puntos, no podemos decir cada uno de los elementos que tiene la recta, sino que las rectas, en general, las definimos por comprensión. Decimos quiénes son exactamente los elementos que están en ese conjunto, por una determinada propiedad. Y la propiedad es satisfacer una determinada ecuación. Lo mismo pasa con la circunferencia, lo mismo pasa por la parábola. Ahora, si los conjuntos son finitos, muchas veces podemos definirlos por extensión. ¿Qué quiere decir por extensión? Diciendo quiénes están adentro. Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto A, el conjunto 1, 2, A, B y C. He dado A diciendo quiénes son los elementos. Son el número 1, el número 2, la letra A, la letra B, la letra C. A tiene nada más que estos elementos. ¿Por qué? Porque dije que era así. Entonces voy a escribir 1 pertenece a, 2 pertenece a pertenece a, B pertenece a,
C pertenece a. Entonces, este símbolo, la letra epsilon, se le pertenece. Y lo que está queriendo decir es que 1 es elemento de A. Pertenecer a un conjunto es ser elemento de ese conjunto. La letra A pertenece a A. ¿Por qué? Porque está acá. La letra C pertenece a A porque está aquí. El 2 pertenece a A, lo escribo así porque lo encuentro en la lista. Ahora, A no tiene nada más que esos elementos. Entonces, por ejemplo, P, la letra P, voy a decir que no está en A. Entonces escribo P no pertenece a A. ¿Por qué? Porque no está ahí. ¿Bien? Hay un montón de cosas que no está ahí, ¿no es cierto? 10 tampoco pertenece a. Entonces, no pertenece es el símbolo pertenece tachado. Entonces, un conjunto está definido o por una propiedad que deben cumplir todos sus elementos, o está definido por extensión, que es cuando nombro cada uno de sus elementos. El elemento, el conjunto A tiene nada más que estos 5 elementos. Ninguna otra cosa es elemento de A. Bien. Entonces, a veces queremos comparar conjuntos. Es decir, ¿qué significa comparar conjuntos? Analizar si los conjuntos son iguales o no. Dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Es decir, un conjunto va a ser igual a A si sus únicos elementos son el 1, el 2, el A, el B y el C. Ahora, hay veces que los conjuntos no llegan a ser iguales, pero sí hay una relación que se llama la contención. Por ejemplo, si pienso en un conjunto B fabricado con el 1, el A y C, B no tiene más que estos 3 elementos, el 1, la letra A y la letra C. Cada uno de los elementos de B está claro que está adentro de A como elemento, ¿no es cierto? El 1 pertenece a B, pero también el 1 pertenece a la letra A pertenece a B y también A pertenece a C pertenece a B y también C pertenece a A. Entonces, todos los elementos de A, que son estos 3, 1, A y C, también son elementos de B. Por lo tanto, lo que decimos que pasa entre A y B es que B está contenido en A. Un conjunto está contenido en otra. La relación de contención es una relación entre conjuntos. ¿Y cómo escribimos que B esté contenido en A? Escribimos así, B contenido en A. Esto es cuando cada uno de los elementos de este conjunto es también elemento de este conjunto. En este caso particular, se da que este conjunto B está contenido en el conjunto A. ¿Está bien? Si uno hace... ¿Cómo? No, que hasta ahí lo sigo. Hasta ahí vamos bien. Ya después cuando empezamos a hacer operación ahí se me nubla la laguna. Bueno, vamos, esperemos que no te ahogues. Entonces, si hacemos el diagrama de Venn de A, es una pelotita y metemos los elementos adentro de esa pelotita. Ahora vamos a marcar los elementos que están en B. En B está el 1, el A y el C. Entonces, acá voy a cambiar de lugar para que no se me arme lío en el dibujo. Entonces, B es ese conjunto. ¿Está bien? El rojo es una pelotita medio extraña,
que tiene los elementos de B. Y el negro es todo A. En el dibujo vemos que B es una parte del conjunto A. ¿Está bien? Sí, sí. Todos los elementos de A están adentro de B. Bien. Eso que pasa acá lo vamos a generalizar. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, pero hay veces que no son iguales, pero sí se da una relación de contención. Entonces, vamos a decir que A, ahora cambio de letras, ahora voy a hablar en general, A está contenido en B, sí y solo sí, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto es lo que tiene que pasar para que tenga sentido que yo pueda escribir A contenido en B. Quiere decir que todos los elementos que están en A tienen que estar también en B. Y los conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Eso también se puede decir que todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A. Es decir, A es igual a B, sí y solo sí. A está contenido en B y B está contenido en A. Bien, entonces, por ejemplo, si uno tiene el conjunto A formado por 1, 2 y 3, y el conjunto B formado por 1, 2, 3, 4 y 17, está claro que A está contenido en B. ¿Por qué? Porque el 1 está en A y también está en B. El 2 está en A, también está en B. El 3 está en A y también está en B. ¿Por qué B no está contenido en A? Porque el 4 pertenece a B y 4 no pertenece a A. Lo mismo pasaría con el 17, pertenece a B y 17 no pertenece a A. Por lo tanto, acá A está contenido en B y B no está contenido en A. Es decir, los conjuntos no son iguales, no comparten los mismos elementos. Todos los de A están en B, pero algunos de B, como son el 4 y el 17, no están en A. Alcanza con que uno solo no estuviera para que no sean iguales. Bien, ahora, a partir de la definición de contención e igualdad, uno define operaciones. Bien, ¿qué son las operaciones? Las operaciones lo que quieren hacer es, a partir de conjuntos, fabricar nuevos conjuntos. Así como en aritmética o álgebra, nosotros tenemos los números y sumando fabricamos nuevos números, ¿no es cierto? Tenemos el número 3, el número 4, hacemos 3 más 4 y obtenemos un nuevo número que es el 7. Tenemos el 2 y tenemos el menos 5 y los multiplicamos y tenemos 2 por menos 5 me da un nuevo número que es el menos 10. Bueno, así como hacemos operaciones entre números, hacemos operaciones entre conjuntos. En un principio, las operaciones que vamos a hacer son la operación de unión, que es, dado un conjunto A y un conjunto B, voy a fabricar un nuevo conjunto que llamo unión de A con B, que está definido como el conjunto de los X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Es decir, para estar en este nuevo conjunto, que es la unión de A con B, hay que estar en A o estar en B. Entonces, por ejemplo, si A es 1, 2, A, y B es 2, 3, H, si hacemos la unión de A con B, un elemento va a estar en la unión
si está en alguno de los dos. Entonces, el 1 lo pongo porque está en A. El 2 lo pongo porque está tanto en A como en B. La letra A la pongo porque está en A. El número 3 lo pongo porque está en B. Y la H la pongo porque está en B. Entonces, la unión de A con B son los elementos que para estar en este conjunto o están en A o están en B. Entonces, fíjense que sucede que A, por supuesto, está contenido en A unión B, porque para estar contenido, todos los de A tienen que estar en este conjunto. El 1 está tanto en A como en B, en la unión. El 2 está en A y también está en la unión. La A está en A y también está en la unión. También es cierto que B está contenido en la unión B. Porque todos los de A, ¿quiénes son? Todos los de B. ¿Quiénes son todos los de B? El 2, el 3 y el H están en B y también los encuentro, el 2, el 3 y el H, los encuentro en este nuevo conjunto A unión B. Entonces, A está contenido en la unión, B también está contenido en la unión. Entonces, A unión B, por supuesto que es lo mismo que B unión A. Sí, sí. Porque la O es conmutativa. Entonces, ¿qué sería B unión A? Serían los que están en B o están en A. Pero bueno, es lo mismo que decir está en A o está en B. Entonces, esa es una de las operaciones naturales que hacemos entre conjuntos, la unión. Otra cosa que podemos hacer es la intersección. Dado dos conjuntos cualesquiera, la intersección es un nuevo conjunto fabricado con los X que están en A y también están en B. Acuérdense que la conjunción exige que las dos cosas se den. Entonces, para estar en la intersección hay que estar tanto en A y simultáneamente en B. Si este es A y este es B, para ese ejemplo, A intersección B, el 1 está en A, pero como no lo encuentro en B, no lo puedo poner. El 2 está en A, como también está en B, lo tengo que poner. La letra A está en A, pero no está en B, no lo pongo. El 3 está en B, pero no está en A. El H está en B, pero no está en A. Entonces, en la intersección, lo único que me da es el 2. Entonces, la intersección, está claro que A intersección B está contenida en A y también A intersección B está contenida en B. Porque el conjunto unitario 2, que es lo que me dio la intersección, ¿y por qué digo unitario? Porque tiene un único elemento, eso es un conjunto unitario cuando tiene un solo elemento. La intersección de A y B nos dio esto, que es un unitario, y todos los elementos de este unitario, por supuesto, están en A y también están en B. Entonces, esa intersección está contenida en A y está contenida en B. Esas son las operaciones que podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos para este ejemplo de A y B la unión de A con B? Entonces, ¿quiénes tengo que poner adentro de esta nueva bolsita que es A unión B? El 1 porque está en A y está en B. El 2 porque está en A y está en B. El 3 porque está en A también está en B. Además le tengo que agregar el 4 y el 17. Fíjense que en este caso la unión, como A estaba contenido en B, la unión de A con B me dio B, ¿no? Ahora vamos a encontrar A intersección B. Tienen que ser los elementos que estén simultáneamente en los dos conjuntos. 1, 2 y 3 sería. 1, 2 y 3. Fíjate que como A estaba contenido en B, la intersección me dio A.
Porque este es A. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿eso va a pasar siempre? Que la intersección o que la unión me dé 1, no. Acá tenemos un ejemplo que la unión, ¿no es cierto?, no me dio ni A ni B, me dio un conjunto que tiene elementos que están en A o en B. Como acá no hay una relación de contención entre estos dos conjuntos, la unión sí verifica que contiene a cada uno de los conjuntos, pero no es igual a ninguno. Acá la intersección me dio nada más que el 2, y el 2 no es ni A ni B. ¿Está bien? Es cierto que la intersección está contenida en cada uno de los que se está haciendo la intersección, pero no es igual a ninguno. En casos particularísimos, como es esto, de que A esté contenido en B, la unión me va a dar el más grande, es decir, el que contiene, y la intersección me va a dar el más chico, es decir, el que está contenido. Pero esos son casos particulares. En otros casos no va a pasar eso. ¿Está bien? Como vemos allá, no nos pasa eso. Bien. Entonces, esas son las operaciones más sencillas que podemos hacer. Unión, intersección. Bien. ¿Qué otra operación podemos hacer? Entonces, vamos a escribir otra definición, que es la diferencia. A menos B es un nuevo conjunto de los X que están en A y X no está en B. Entonces, para estar en la diferencia hay que estar en A y no estar en B. Bueno, creo que A, no me acuerdo quién era. 1, 2 y 3. 1, 2, A me parece que era. Y B era 2, 3 y H, supongamos que sea esto. No me acuerdo si era así, pero más o menos. Entonces, si tengo que encontrar A menos B, son los que están en A y no están en B. Para este ejemplo. Entonces, tiene que estar en A y no estar en B. El 1 está en A y como no está en B lo pongo. El 2 está en A, pero como está en B no lo puedo poner. El A está en A y como no está en B lo pongo. Ya no hay más elementos de A para andar buscando, por lo tanto esto es A menos B. ¿Qué va a ser B menos A? Son los que están en B y no están en A. Entonces, el 2 está en B, pero como está en A no va. El 3 está en B, al no estar en A sí lo tengo que poner. El H está en B y como no está en A lo tengo que poner. Entonces, se dan cuenta que A menos B es distinto de B menos A. Bien. Para este caso, A menos B son todos los que están en A y no están en B. El 1 está en A, pero también está en B, o sea que el 1 no lo pongo. El 2 está en A, pero como también está en B, no lo pongo. El 3 está en A, pero como también está en B, no lo pongo. Por lo tanto, A menos B no tiene nada dentro, eso significa que es el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Si A es este conjunto y B es este conjunto, A menos B es aquello. Es vacío. No puede tener nada. Es decir, A menos B es el conjunto vacío. B menos A son los que están en B y no están en A. El 1 no va a estar porque está en B y también está en A. El 2 tampoco va a estar porque está en B, pero también lo encuentro en A. El 3 está en B y como está en A no lo pongo. El 4 está en B y como no está en A va a ponerse aquí. El 17 está en B y como no está en A, lo pongo. Entonces, acá encontramos A menos B y B menos A. Ya sabíamos que en general me va a dar distinto,
Si A y B son distintos, y hay un caso particular que me puede dar vacío. ¿Cuándo me da vacío? Cuando A está contenido en B, porque todos los elementos de A son también elementos de B. Entonces, A menos B, en esta situación, para este A y para este B, da vacío. Acordarse, el vacío es el conjunto que no tiene elementos. Bien. ¿Entendido con estas operaciones hasta Sí, acá? hasta ahí vamos bien, profe. Tengo un ejercicio que nunca lo pude resolver, no sé cómo resolverlo. Si quieren Bueno, se a lo ver, dicto. dictámelo. Dictámelo. Es de los complicados. Bueno, vamos a ver Dice, si... espere, dado el siguiente conjunto, esto lo tomaron en un examen. Z, signo pesos, donde Z es el conjunto de los números enteros y No, signo pero pesos. este ejercicio no es de conjuntos. Este No de ejercicio conjunto. es de estructuras. Ajá, bueno, entonces me confundí. Este ejercicio Es es de ahí. estructuras. Falta para eso. No, bueno, eso ahí es donde se me complica. Ah, bueno. No, Es esto conjunto. Si no, es del capítulo de estructuras que tenemos que repasar. ¿Cuál es capítulo 3 eso? el álgebra de Boole. Claro, Ah, claro. Eso es de estructuras. Pero igual, podemos mirarlo hoy. Pero no es de conjuntos, es de estructuras. está Entonces, bien. tenemos, Me estoy apurando mucho. puede ser, pero lo primero que tenés que estudiar es bien, fíjate bien si sabés capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1 es la parte de geometría. Geometría y El conjunto. capítulo 2 es conjuntos y funciones. Saber cuándo algo es una función. Y capítulo 3 es estructuras algebraicas. Yo te diría que esperemos para estructuras. Bueno. Primero quiero que no te confundas. Fíjate que tenías una confusión, ¿no? ¿Qué es conjuntos y qué es funciones? Después, con los conjuntos hay otra operación que es el producto cartesiano. Dados los conjuntos, el producto cartesiano son los pares AB, de modo que A esté en A y B esté en B. Son conjuntos de pares ordenados. El primer elemento del par es un elemento de A y el segundo uno de B. Por ejemplo, si A es 1, 2, 3, B es el conjunto A1Z, entonces A por B me dan todos los pares con primer componente en A y segundo en B. Es decir, 1 con A, 1, 1, 1, Z. 2 con A, 2 con 1, 2 con Z. 3 con A, 3 con 1 y 3 con Z. Esos son todos los pares que puedo fabricar con primer elemento en A y segundo en B. El número de elementos que va a tener un producto cartesiano, si A tiene n elementos y B m, es m por n. Fíjense que este tiene 3 y este tiene 3. De casualidad puse 3 en cada uno. 3 por 3, 9. 9 son los elementos que están en el producto cartesiano. Entonces, A por B es distinto de B por A.
Porque B por A son los que tienen primera componente en A, segunda componente en B. ¿Sí? O sea que no es lo mismo hacer A por B que hacer B por A. Fíjense que cambiamos la dimensión del conjunto A por B. A, la unión, me queda al mismo nivel que A, lo mismo que la intersección y lo mismo que la diferencia. Son elementos de una sola componente, digamos. En cambio, cuando hacemos el producto cartesiano, los elementos son pares ordenados. En cambio, cuando hacemos la unión, hacemos la intersección, nos quedan elementos del mismo nivel, digamos. Son los X, tal que están en A, y que están en B, cuando hacemos la diferencia, son los X que están en A y no están en B. En cambio, cuando hacemos un producto cartesiano, ya pasamos a pares ordenados. Bueno, supongamos que tenemos un conjunto A, que es el 2, y un conjunto B, que es el 3, 4. Vamos a hacer A por B. Entonces va a ser el par 2, 3 y el par 2, 4. Si hacemos B por A, los que juegan en la primera coordenada o componente son el 3 y el 4. Entonces va a ser 3, 2 y 4, 2. Yo para que vean que A por B es distinto de B por A. Sí, sí. Si estos productos cartesianos se pueden representar en el plano. El 2, 3 es este punto y el 2, 4 es este otro. Lo que está haciendo el producto cartesiano entre conjuntos es generalizar la idea del plano coordenado, que son pares ordenados de números reales. Bueno, aunque las cosas no sean números, uno puede realizar un producto cartesiano. Simplemente lo escribo. ¿Y qué es B por A? 3, 2. Y 4, 2. Escribirlo del otro lado. Cuando uno los tiene representados en el plano, se da bien claro, queda bien explícito, que no es lo mismo hacer A por B que hacer B por A. Una cosa son estos dos puntos y cosas distintas son estos dos. Entonces, el producto cartesiano no es conmutativo. ¿Qué quiero decir con conmutativo? Que es distinto hacer A por B que hacer B por A. Bien. Bueno, yo diría que vamos a parar acá. Porque ya están quedando pocos alumnos y quién sabe estoy yendo demasiado rápido. ¿Saben qué? La clase que viene vamos a hacer un descanso. Porque si no es demasiado. Yo hoy tendría que haber hecho un descanso de 15 minutos. Pero por ser la primera no hice descanso. No me di cuenta. ¿Está bien? Yo porque es una lástima, están quedando nada más que 8 alumnos y empezamos con muchos más. Por eso quiero parar, porque me parece demasiado.